Durante la ocupación de Dinamarca por los alemanes, cerca de 1.500.000 minas antipersona y antitanque fueron colocadas en este país, la mayoría a lo largo de la costa occidental, formando parte del conocido Muro del Atlántico. Debido a la proximidad geográfica con Alemania, obviamente los teutones temían que los aliados pudieran escoger la costa danesa para llevar a cabo el desembarco con el que se pretendía iniciar el asalto al continente. Comparado con el número de minas que los alemanes emplearon en otros países, ese número puede parecer pequeño, pero para esa región representa una cantidad enorme, tal y como quedaría luego de manifiesto a la hora de desactivarlas. Unos meses antes de la liberación de Dinamarca, los aliados decidieron que serían los propios alemanes los que se encargarían de limpiar de minas el territorio danés. En teoría, los soldados germanos estaban familiarizados con sus minas, por lo que les tenía que ser más fácil desactivarlas. Pero la razón fundamental era que se trataba, por obvias razones, de una tarea especialmente peligrosa, por lo que era preferible que, si alguien tenía que saltar por los aires, parecía más justo que fuera antes un alemán que un danés. En todo caso, el trabajo que las autoridades danesas tenían por delante era tan ingente que, si no se contaba con un auténtico ejército de desactivadores, la tarea podía prolongarse a lo largo de muchos años. Por lo tanto, tras la derrota alemana, esa penosa labor sería encomendada a un contingente de prisioneros de guerra germanos que serían conocidos con el nombre de Minenkommando Dänemark. Espero haberlo pronunciado bien, aunque si no, de igual forma les pongo aquí abajo el nombre. Bueno, los prisioneros que debían encargarse de desactivar las minas eran supuestamente zapadores voluntarios, pero se hace difícil pensar que todos ellos se ofreciesen por propia iniciativa para desactivar minas, y que todos ellos fueran zapadores, es decir, que contasen con el adiestramiento requerido para realizar esa labor. En todo caso, las autoridades militares británicas reunieron aproximadamente 2.600 prisioneros alemanes y los colocaron bajo control danés para que les fuera encomendada esa tarea. Los alemanes vestían los diferentes tipos de uniforme usados por el ejército germano entre 1940 y 1945, menos la esvástica, que fue arrancada de los mismos. En el brazo izquierdo debían llevar un brazalete blanco con las palabras Minenkommando en la parte delantera y trasera. Antes de ponerse manos a la obra, lo primero que se tuvo que hacer fue recurrir a los documentos alemanes que señalaban los campos de minas. La mayoría de estos campos estaban bien detallados en mapas, dibujos e informes que habían sobrevivido a la guerra. En teoría, esos planos permitían descubrir la localización exacta de cada una de las minas, ya que su distribución solía seguir un patrón determinado. No obstante, existían campos de minas en las que éstas habían sido enterradas de forma aleatoria, lo que haría mucho más difícil su desactivación. En todo caso, las mareas y el movimiento de la arena harían que no pocas minas acabasen apareciendo en zonas insospechadas, lo que añadía una dificultad extra. Una vez delimitado el terreno en el que se encontraban enterrados los artefactos, la técnica para desactivar las minas era rudimentaria. No era factible utilizar detectores, ya que buena parte de las minas alemanas estaban fabricadas con madera, plásticos o cristal. Por tanto, la persona encargada de la tarea debía avanzar de rodillas o arrastrarse por el suelo con una vara metálica o una bayoneta e ir pinchando el terreno delante de ella. Cuando se encontraba una mina, se limpiaba cuidadosamente la tierra que tenía encima y alrededor. Si el tipo de mina era fácil de desactivar, se procedía a hacerlo en ese momento; si no, se procedía a explosionarla en el mismo lugar. Cuando se determinaba que un campo de minas había quedado limpio, entonces se verificaba esta circunstancia mediante el inhumano sistema de obligar a los prisioneros a marchar
por el campo formando una apretada fila que iba de un extremo a otro. Este dramático hecho hace de nuevo difícil pensar que realmente se tratase de trabajadores voluntarios, tal como querían presentar los británicos. Si se trataba de minas antitanque, se empleaban carros de combate o semiorugas dotados de un rodillo en la parte delantera, para asegurarse de que todas ellas habían sido eliminadas. Esta tarea podía resultar complicada cuando debía realizarse en dunas, ya que los vehículos solían quedarse atascados y debían ser remolcados para salir del atolladero. Cuando topaban con alguna mina que no había sido desactivada y hacía explosión, los tanques no sufrían demasiado daño, pero los tripulantes de los semiorugas sí que podían resultar heridos. Si por la circunstancia que fuera no se podía garantizar que el campo de minas hubiera quedado totalmente limpio, se rodeaba de una alambrada para impedir el paso y se colocaba una señal con una calavera y la indicación Livsfare Miner, peligro minas en danés. Igual, repito, poner el nombre aquí abajo. Desde el 11 de mayo de 1945 al 30 de septiembre de 1945, los 2.600 hombres que integraron el Minenkommando Danemark desactivarían un total de 1.402.000 minas. En esas tareas perdieron la vida 149 hombres, 165 resultaron gravemente heridas y otras 167 sufrieron heridas de distinta consideración, incluyendo la amputación de miembros. Por otra parte, 3 de los 52 oficiales daneses encargados de supervisar los trabajos fueron también heridos. La utilización de prisioneros de guerra en la desactivación de minas no estaba expresamente prohibida por el artículo 29 de la Convención de Ginebra de 1929, pero era una cuestión que obviamente estaba sujeta a controversia, tal como denunciaría el Comité Internacional de la Cruz Roja. Finalmente, en 1949, en Ginebra, quedó estipulado que esa actuación era ilegal, al considerar que se trataba de un trabajo peligroso y humillante. Pero esa decisión llegaría ya tarde para los hombres que habían resultado muertos o heridos mientras realizaban esas tareas. Aunque la mayor parte de las minas fueron desactivadas en ese periodo, hasta 1947 se seguían limpiando amplias zonas en la península de Skalingen, una tarea que presentaba mayor dificultad debido a las fuertes mareas, que habían modificado el emplazamiento original de las minas. Debido a esas dificultades, una zona de 1,86 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de Mónaco, quedó sin limpiar. El área permaneció señalizada y vallada hasta que en 2006, casi 60 años después, se retomaron los trabajos de desminado en la mayor parte de esa zona, unas labores que se prolongarían hasta 2010, sin que se produjese ninguna víctima durante los trabajos, pese a que la zona se podía considerar ya segura, ya que las minas habrían perdido su capacidad de hacer explosión debido a la corrosión de sus componentes. Las autoridades danesas optaron por mantener la prohibición de acceso, lo que ha permitido, paradójicamente, que la zona presente un gran valor ecológico. Desde entonces queda por limpiar un área de 310 metros cuadrados, un último vestigio de la barrera que los alemanes levantaron en la costa danesa para impedir una invasión anfibia que tendría lugar a muchos kilómetros de allí. Si quieren conocer un poco más sobre este tema, les recomiendo que vean la película Bajo la Arena o Lands of Mine en inglés, un filme con origen danés del año 2015 que retrata perfectamente lo que vivieron muchos soldados alemanes durante el transcurso del trabajo de desminado de las playas danesas. Algunas imágenes y clips que ven en este video son de esa película, que la pueden encontrar completa acá en YouTube. Si han llegado a esta parte del video, les invito a que le den me gusta y que por supuesto se suscriban al canal. Si bien este primer video sería, como valga la redundancia, un video de prueba con una baja calidad de audio y todo eso,
me animarían a subir nuevos videos hablando de historia, que es algo que me apasiona. Saludos.